Éramos 40 estudiantes más o menos. Entonces ella empezó, uno, dos, y yo miraba la cara de la profesora y hacía así mala cara. Y la señora lo probó. Y de todas las malas caras que hacía, ahí hizo buena cara. Entonces yo empecé consumiendo los yogures que venden en el mercado y me caían mal. Entonces sacamos una ollita que teníamos, el viejo cogió, empezó a hacer el yogur y quedó igual. Dice Juan Diego, ¿sabes qué? Este yogur es un bocado de dioses. Ya era catadora de vinos. Le va diciendo, Jaimito, tú deberías de comercializar este producto. ¡Qué delicia! Me le quito el sombrero y le hizo así. Y cogí unas copitas de aguardiente y me fui por la zona rosa de Pereira y déle copita aguardientera con yogur a las personas. Nunca nos preocupamos de copiarle a ninguna empresa, sino que siempre fuera nuestra idea de cómo hacer el yogur desde cero. Pedirle ayuda a nuestra familia, a las tías, a nuestras mamás, a las hermanitas que tenían ollas. Y sí, nos regalaban ollas que ellas casi no usaban eléctricas y él las transformaba. Desde que estamos contando desde la ollita a la ollita industrial, son 8 años. Y había un sabor que tenía mucho éxito. Y ella decía, mi amor, me van a comprar yogur. ¿Y qué sabor, Patricia? Cocotón. Cocotón, y era cocotón. Ese era el producto estrella, cocotón. Entonces pongámosle Color Greek. Se llamaba Natural Greek, Color Greek, y así se quedó. Toca pasar de la parte artesanal a la industrial y se pudo sacar un producto industrializado con unas materias primas de una calidad altísima. Fue un reto. Literalmente las personas dormían en la planta para conservar esa integridad del equipo, que ninguno se fuera a enfermar y limitar al máximo que lo que nosotros consideramos nuestra familia se nos fueran a enfermar. El acompañamiento que se dio entre ellos, la familiaridad, ese respeto, porque no es lo mismo trabajar en un escritorio a dormir, bañar, comer, socar, Todos, ya que ya la la todo comida para en el debajo, todo para que ellos no salieran. Nosotros éramos los que íbamos a mercar por ellos, que nos poníamos, le dejamos todo ahí, todo esterilizado y chao. Es muy difícil sacar una empresa adelante, tiene muchísimos retos, es complejo, pero lo importante es actuar independientemente de la presión. Algunas veces se va a fallar, otras veces se va a acertar, pero la idea es siempre seguir, aceptar el error, corregir, avanzar. El reto más grande es que tú tienes que trabajar 24/7 y no 8 horas, sino 24/7. La historia comienza cuando yo tenía aproximadamente 7, 8 años y pusieron una tarea en el colegio, La Salle de Pereira, y la tarea era hacer un yogur. Entonces yo, pues un niño de 7 años, muy difícil que haga un yogur, ¿cierto? Entonces yo me fui para la casa, le comenté a mis padres, padres, tengo que hacer esta tarea, ¿me pueden ayudar? Entonces mi padre coge el yogur y, y lo desarrolla. Yo ni siquiera lo había probado. Como buen niño, el papá hizo la tarea y yo la llevé para el colegio. Y yo vi un yogur bien bonito, todo, en un termo muy bonito. Entonces yo me ponía a analizar la profesora tomando los yogures. Éramos 40 estudiantes más o menos. Entonces ella empezó, uno, dos, y yo miraba la cara de la profesora y hacía así mala cara. Y yo, señora. Y yo ya nervioso, ya me tocaba a mí. Y yo le di el termito y la señora lo probó. Y de todas las malas caras que hacía, ahí hizo buena cara. Y no volvió a tomar más yogur.
se cogió el termo, se sentó en la silla de los profesores y se relajó. ¡Pa! Y empezó a tomar. Y cuando yo la veía, yo, ¿a qué sabrá de yogur? Está muy bueno. Entonces, ya, se acabó la clase y yo, ¿será que también se va a quedar con el termo? Entonces, yo levanté la mano y yo, probé el termo, el termo. Ay, sí, Juan Diego, listo. Profe, ¿qué tal nos quedó la tarea? No, excelente, la ganó. Y yo, entonces yo me fui para la casa con el buen recuerdo y los conté a mis padres. Entonces, ese fue como un primer contacto que me marcó. Después, cuando yo tenía alrededor de 23 años, empiezo a practicar deporte, a hacer pesas, y en ese entonces eh, tenía un instructor pues como que me guiaba en la tarea del ejercicio. Entonces él me decía, Juan, para que absorba mejor los alimentos, debes de consumir un yogur para que el intestino esté mejor preparado para la absorción. Entonces yo empecé consumiendo los yogures que venden en el mercado y me caían mal. Entonces yo le dije, padre, ¿te acordás que hace muchos años hiciste un yogur? Ah, sí. Entonces sacamos una ollita que teníamos y ahí era como una olla que calentaba frijoles o no sé, De cocción. una olla de cocción en donde uno mete los alimentos y ella los mantiene como calientes. Entonces el viejo cogió, empezó a hacer el yogur Exacto. y quedó igual que la vez cuando yo tenía 7 años. Entonces fue como un flashback. ¡Pa! Y yo, mira otra vez. También recuerdo cuando tú estabas estudiando en la universidad, en una materia ya finalizando tu carrera, era una materia de Agroindustria. agroindustria. Y entonces ya empieza Juan Diego, pues ya con la inquietud de él cuando estaba pequeño, en el tema ya del entrenamiento, de ejercicio, ejercitándose, él es deportista de alto rendimiento. Jaime empieza a hacer pruebas con microorganismos, con yogures que hay en el mercado, Él se demoró sus días para hacer esa prueba, meses, creería yo. Cuando llegó el momento de presentársela a los profesores, porque era un semestre, era finalizando un semestre, Ujú. creo que el profesor le contestó a Juan Diego cuando lo probó, tuvo la misma percepción. Ese profesor, en ese momento, después de haber pasado 10 años, 8 años, no sé cuántos, a ese momento en la universidad, mira que dice Juan Diego, ¿sabes qué? Este yogur es un bocado de dioses. A mí nunca se me olvida cuando el profesor le manifiesta a él que qué delicia de yogur, qué textura, qué calidad, que es un lujo para el paladar. Pues como era en un salón, él va cogiendo como fama, digámoslo así. Entonces el papá empieza a hacer 3 litricos de yogur y con eso Juan Diego siempre ha tenido una mentalidad muy enfocada en finanzas y empieza a empacar el yogurcito. Lástima que no tengamos en este momento el envase y empiezan a hacer como dosis personales. Y con eso se va y vende a la universidad porque estudiaba en Santa Rosa. Entonces con eso se pagaba la gasolina del carro. Y también arrendaba los puestos del carro para que le ayudaran con el rodamiento. Y ahí empieza la cabecita de ellos dos, aunque yo estoy alrededor, pero realmente ellos dos ya empiezan a crear ideas pensando en cómo llevar ese yogur un paso más adelante. Mi mamá, que ya no está con nosotros, en una ocasión lo probó. Mi padre no alcanzó, ya había fallecido. Mi mamá tenía un paladar muy exquisito. Ella era catadora de
le va diciendo, Jaimito, ¿sabes qué? Tú deberías de comercializar este producto. ¡Qué delicia! Me le quito el sombrero y le hizo así. Y varias personas, como chefs famosos, personas que uno sabe que tienen un paladar muy exquisito, siempre nos hicieron la venia. Hasta me doy digámoslo así, perdonen que no sea tan humilde en este concepto, pero me quito el sombrero ante unas personas completamente veganas, no vegetarianas, veganas, que me dijeron un día, ¿sabes qué? Va contra nuestros principios y es el único producto lácteo que consumimos, el yogur de ustedes. Y eso para mí era como, es para nosotros un regalo. Bueno, y ya Juan Diego continuará con la historia de cómo comercializa él su yogur. Bueno, entonces, cuando estaba realizando los ejercicios, por fin pude probar el producto, el yogur, y yo ve qué yogur tan bueno. Entonces analicé la digestión, todo, y me cayó supremamente bien. Y yo ve, qué bueno, o sea, sabe rico y me cae bien. Entonces, listo. En la Universidad Unisarc de Santa Rosa había una clase que se llamaba Agroindustria. Y en esa clase nos pusieron otra vez a desarrollar un yogur para todos. Y era una calificación y para compartir como trabajo. Y de allí también lo di a los compañeros y al profesor. Entonces, cuando le estaba dando a los compañeros, todos hacían buena cara. Y el profesor también. Hablamos un rato y me dijo, hermano, eso está rico. Nos gustó. A los compañeros también. Entonces yo me fui para la empresa que vende tarros de la esquina. Y eran tarritos así genéricos. Y se le puso una etiqueta. Y cogí unas copitas de aguardiente y me fui por la zona rosa de Pereira, que se llama la Circunvalar, y era el, el tarrito de yogur y dele copita aguardientera con yogur a las personas. Pa, pa, pa. Ah, ¿le gusta? Sí, me gusta. ¿Cuántos va a llevar? Ah, deme dos, deme tres, deme cuatro. Y ya, de cierta forma, yo empecé a subsistir del yogur. Entonces yo, bueno, eso está interesante porque cuando uno está en la universidad, uno no subsiste de nada. Entonces se dio pues la oportunidad y se siguió vendiendo. De allí empecé a conocer personas, conocí a Sebastián y él le gustó el producto y él dijo, ve, yo lo puedo comercializar. Entonces yo, listo, hágale. Y nosotros producimos, se comercializa y arrancamos. Y entonces ya empezó a coger más tracción todavía. Y ya no eran 3 4 litros, sino que ya eran 15 20. Ya era un comedor lleno de yogures y de ollas. Y que vaya y compre más ollas y que vaya a comprar más tarros. Y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Después ya vimos varias oportunidades en Pereira, en donde había unas tiendas que llamaban tiendas saludables, o se llaman tiendas saludables, y fueron las que nos abrieron a nosotros el mercado. Entonces, listo, las tiendas saludables de Pereira, nos fuimos para Medellín, de, de viaje así, mm, amigos de Sebastián nos abrieron las puertas, amigos míos también, dormíamos en sofás y nos íbamos a andar la calle. Y listo, así fue cogiendo fuerza la empresa y le cedo la palabra acá al jefe. Bueno, una parte de la historia es cómo fuimos desarrollando el producto a través del tiempo. Y pues se hizo con ensayo y errores y a través del el tiempo
todos los días era mejorar el producto. Entre ellos, pues lo que teníamos a mano eran unas pequeñas ollas y esas fueron aumentando, pero había que adaptarlas para que nos funcionaran para el yogur. Entonces había que colocarle temporizadores y había que organizar la parte de temperatura. En eso estuvimos desarrollando hasta que fue creciendo el producto y haciendo mejoras todos los días al producto. Siempre nos preocupamos de que el yogur fuera todos los días mejor en calidad, en el tipo de leche, en los sabores que fueran los mejores y que nuestros componentes fueran lo mejor que existiera en el mercado. Entonces, con esas metas llegamos a producir cierta cantidad, pero necesitábamos crecer más. Y de ahí llegó como la parte que necesitábamos unas ollas más completas y que tuvieran más capacidad. Con todo eso, hicimos los desarrollos técnicos. Nunca nos preocupamos de copiarle a ninguna empresa, sino que siempre fuera nuestra idea de cómo hacer el yogur desde cero y cómo que fuera mejor todos los días. Y de esa premisa de que fuera el mejor, resultó todos los días un avance y que fuera Un producto un premium. producto premium, ¿sí? Nosotros nunca buscamos que fuera una marca, sino que fuera lo mejor que existiera en el mercado. Y eso es lo que hacemos hoy en día, que sea lo mejor en nuestros productos, que sean sanos y de muy buena calidad. Bueno, y realmente el comienzo de la fabricación del yogur comienza a través de muchas investigaciones y muchas pruebas con los frasquitos, que refrigere, que saque el vacío de allí, de la droguería de la tienda. Bueno, llega un momento en que empezamos con ollas eléctricas. Jaimito, como ingeniero electricista, empezó con una olla eléctrica y él empieza a crear variación en temperaturas y a jugar con ella. Hizo totalmente un cambio a nivel de comportamiento de la olla. ¿Y qué quería él? Sacar nuestro yogur, no un yogur estándar, un yogur premium de una calidad excelente, donde las temperaturas juegan un papel muy importante. Ya empezamos a pedirle ayuda a nuestra familia, a las tías, a nuestras mamás, a las hermanitas que tenían ollas, y sí nos regalaban ollas que ellas casi no usaban eléctricas y él las transformaba. Ya después se fue de esas ollas Ya, pequeñas. sí, ya después de la transformación de las ollas, siempre buscábamos que tuviéramos una asepsia con todos los productos Claro. desde el principio y que transmitiéramos todos esos principios que debe tener un buen yogur, desde la asepsia hasta el producto terminado. Entonces siempre garantizamos que ese producto fuera de muy buena calidad desde el principio. Y de esa transformación se fue como creando la historia de Indasan y de la marca Color Brick a todos los días en crecimiento, hasta llevarla a nuestros días, que ya es una marca reconocida a nivel nacional. Esa ha sido como la historia fundamental de Indasan.
La La- receta fue recomendación de nuestras mamás, recomendaciones de las tías. Las tías hacen un papel muy importante en nuestra familia, en las tías paternas, digámoslo así. Y Jaime ha sido una persona que investiga demasiado y lee por un lado, hace una prueba por un lado. Pues desde que estamos contando desde la ollita de 3 litros a la ollita industrial, son 8 años. Son 8 años de investigación, de proyecciones, siempre con la mentalidad de sacar un producto de excelente calidad, y a hoy se refleja sabor, calidad y equilibrio, esas 3. Equilibrio en la acidez, la textura al tomarlo, en la delicadeza, la calidad de los ingredientes que utilizamos son de primerísima calidad, ¿sí? Entonces, ese ha sido el desafío de Color Gris como marca, de manejar un estándar de calidad intacto, a pesar de tantas cosas que nos afectan en el entorno, ¿no? El costo de vida, bueno, tantas cosas que... Hay un sabor con los que iniciamos porque eran sabores comerciales. Hoy sí nos hemos especializado más en elegir el sabor que va a acompañar nuestro producto. Yo tengo una hermanita que es especial, se llama Patricia. Ella no habla perfectamente, pero se le entiende. Y había un sabor que tenía mucho éxito y era sabor a melocotón. Y ella decía, cuando llegaba amigos a la casa paterna o algo, mi amor, me van a comprar yogur. ¿Y qué sabor, Patricia? Cocotón, cocotón, y era cocotón. Ese era el producto estrella, cocotón. Bueno, los primeros sabores fueron naturales. El natural que hoy en día consumimos y un natural dulcecito. Y después vino el sabor de cocotón, gracias a la tía. Y después uno que le gustó mucho a las personas se llama vainilla francesa. Es un sabor que le gustó demasiado a las personas y explotó. Entonces esos fueron como tal los que nos dieron a conocer. La marca inicialmente se llamaba Natural Greek y como la persona que ayudó a expandir más la parte comercial se llama Sebastián, él dijo, ve, pongámosle Color. A él le gustaba la palabra Color. Y yo, bueno, entonces pongámosle Color Greek. Se llamaba Natural Greek, Color Greek. Ah, bueno, listo. Y así se quedó. Indasan es industria de alimentos sanos. Otro amigo que también empezó una empresa a la par de nosotros y él tenía una empresa que llamaba Indasur y él pelaba fruta, hacía de todo. Y, usted llama Indasur. Ah, bueno, nosotros hacemos productos sanos, se llama Indasan. Indasan en este momento produce una variedad de productos que se inició con el yogur griego. Ahorita estamos en el kefir y tenemos próximos lanzamientos que ya les iremos mostrando. Algo muy bonito de la segunda etapa, que es el kefir, es que realmente contiene los gránulos y los gránulos es la parte de los probióticos, de lo que realmente en la salud aporta. Bueno, nosotros empezamos con el yogur y seguimos con el kefir. El kefir que estamos produciendo fue un grandísimo reto para nosotros, porque al tener el gránulo vivo es muy difícil controlarlo. ¿Y por qué tener el gránulo vivo? Porque nosotros realmente producimos es para las personas. O sea, queremos que las personas tengan un kefir vivo en sus manos, lo que aumenta los probióticos, la bioflora. Mejor dicho, es un producto que tiene demasiado esfuerzo, muchísima calidad y esperamos que lo disfruten
como nosotros disfrutamos realizándolo. El producto se hacía en ollas y se hacía de una forma muy artesanal y ya llegó un punto en donde los clientes nos pedían el producto. Entonces, bueno, entonces toca pasar de la parte artesanal a la industrial. Entonces hubo que hacer una reformulación, ya se implementaron las partes de lo que se había estudiado en la universidad y se pudo sacar un producto industrializado con unas materias primas de una calidad altísima. Hicimos muchos esfuerzos, muchas trasnochadas y, Muchas y lágrimas. muchas lágrimas. Ya también otro factor importante en el tema del crecimiento de artesanal a hoy es la transformación de la planta y seguir con todos los requerimientos y las exigencias de INVIMA. Y eso pues ha sido para nosotros porque éramos una empresa muy pequeña, ¿no era? Exacto, empezamos en una cocina, en una cocina. Empezamos en mira, donde está actualmente Indasan. Bueno, voy a ir un poquito más para atrás todavía. Ahí vivía esa casa, tenía 3 módulos, un local comercial, un local que se llamaba Eléctricos Don Jaime, donde era grande y bodega. Él como ingeniero ahí ejercía su carrera, asesorábamos, hacíamos diseños, vendíamos materiales. Y en la parte segundo nivel era nuestra residencia. Nosotros habíamos tenido varios descalabros económicos en el transcurso de todos estos años y eso fue paralelo, ¿no? El tema de eléctricos Don Jaime y el desarrollo del yogur por las necesidades que nos presentaba Juan Diego con la responsabilidad de sus tareas y sus compromisos en la universidad. Ya viendo pues que competir a nivel de eléctrico se había convertido en un problema muy crítico, ya empieza, nosotros siempre hemos sido, sobre todo Jaime, muy estricto en la calidad de los productos. Nuestras lámparas en esa época eran lámparas del bombillo incandescente a lámpara ahorradora. Nosotros vendíamos en ese entonces un bombillo que valía 35.000 pesos y llegan ya la materia china, la materia prima, pues los bombillos y toda la producción a 3.000 y 5.000. La calidad pésima. Entonces nosotros vimos como que ya el mercado de nosotros se iba reduciendo, pero el tema del yogur iba creciendo, los caminos que nos pone la vida y el Señor a seguir. Entonces ya Juan Diego estuvo un año con nosotros en Eléctricos Don Jaime. Él se tomó un año sabático. Él termina su carrera y dijo, me voy a quedar con mi papá. Pero yo creo que él era con la percepción de ver que era más rentable si seguir con el tema de eléctricos o enfocarnos más en el tema de alimentos. Obviamente, pues ganó la pasión y el amor por un producto de estos donde generamos pues tanta felicidad, digámoslo así, porque de verdad que yo he participado y participé en el inicio de la marca en muchos eventos y les puedo jurar que todas las personas que tuvieron el placer y el privilegio de probar nuestro producto, ninguna dijo, uy, qué yogur tan maluco, no me gusta, no, qué delicia era, qué delicia. Y a hoy, la gente lo ha potencializado más. Fue muy complejo, porque lo bonito de pasar de algo familiar a algo empresarial es que conserve sus raíces y sus sabores y esa parte, como toda esa filosofía. Y entonces fue muchas noches de trasnocho
de pruebas de ensayos, de errores, de bastante lectura y finalmente logramos sacar adelante el proyecto. Pues el aprendizaje es de ensayo y error. O sea, no todo lo que se hizo funcionaba. Entonces había que reformar en equipos y de hacer de que las máquinas hicieran lo que nosotros queríamos que hiciera, el producto que necesitábamos. Y dominar esa parte es entender muchas veces que las máquinas no hacen lo que uno quiere, cómo van a salir las cosas. Entonces, hay que reformarlas. Entonces, de ahí viene el ensayo y el error. Y cómo hacer que eso nos hiciera mejores y que produjéramos más. Entonces, todos los días tratamos de que muchas máquinas son hechas por nosotros en el momento en que hacemos una labor repetitiva y muy manual, trasladarla a que una máquina la pueda hacer. Entonces, de ahí surgen muchas ideas y, y todos los días hacemos nuevas máquinas y nuevos equipos de todo tipo, tanto en envasadoras como en producción. eh, eh, Hay muchas cosas que hay que tocar: etiquetado, normalización, eh, INVIMA, ingeniero de alimentos, que estemos acompañados de normas, de muchas normas, que nos den esas plus que le podemos ofrecer a la gente. Desde el amor, el enfoque de nuestra empresa siempre ha sido trabaja con amor. Trabaja como si esta empresa fuera tuya o es tuya, porque de tu trabajo depende que tu compañero de trabajo tenga trabajo. Es lo que normalmente un padre y una madre quiere, que su hijo crezca, estudie, se eduque, tenga éxito en el campo profesional, en el campo amoroso, afectivo, bueno, en su entorno. Y eso hemos querido transmitir en Indasan con la marca Colubri, hecho con amor. No perder nuestra identidad. ¿Y cómo lo transmitimos? A través de una mirada, un saludo, un apoyo, una conversación, un abrazo. Yo saludo a los jóvenes que nos acompañan, porque yo no les digo a ellos empleados, sino a mis hijos, mis hijas. Son más mujeres que hombres, mis niños. Y recuerden, mi amor, que así les hablo en este lenguaje. Recuerden, mi amor, que esta empresa no es de nosotros, es más de ustedes que de nosotros, porque de ustedes depende que esto tenga éxito. El amor es un idioma que quisiéramos que todos los humanos lo manifestaran de alguna u otra manera. Hemos creado un ambiente en que todo lo que se haga en Indasan, con todo el personal que es nuestra familia, sea lo mejor para ellos y lo mejor para toda la empresa. Entonces, creamos ese modo de pensar en todos nuestros colaboradores, que sean la familia Indasan la que le tenga todo el respeto y el amor que se merece la empresa. Y con eso tratamos de transmitirlo todos los días que vamos a la empresa. Ese es nuestro objetivo principal.
que se haga con mucho amor, que sea muy familiar todo lo nuestro y que todos nos apoyemos en lo que más podamos. Y siempre será nuestro objetivo y nuestro ADN. En la parte de la cultura es muy importante la disciplina, que todos estemos organizados y todos miremos hacia el mismo foco. ¿Para qué? Para que todas las personas que trabajamos unidas crezcamos. Y ese es un mensaje bien importante para todos los integrantes del equipo y es verse a sí mismo más grande dentro de Indasan. Bueno, cuando crecimos a nivel de tiendas saludables a nivel nacional, quisimos dar otro paso, que fue las cadenas o supermercados. Entonces, estábamos pensándolo, pero nos habían dicho que eso era muy difícil, que el tema logístico, de los costos, ya manejar esos volúmenes era complejo. Bueno, yo estaba haciendo deporte y conocí a alguien entrenando y él se llama Rafael. Cuando yo conocí a Rafael empezamos a hablar y él dijo, ve, yo tengo conocimiento de ese tipo de desarrollos porque yo trabajo en ese sector. Yo le puedo colaborar con eso. Entonces lo conocí a él, él hizo el desarrollo y ya ingresamos a las cadenas. Cuando pasó la pandemia, pues todo el mundo muy asustado, no, pues vamos a morirnos, ya no hay más trabajo. Y salió una resolución que las empresas de alimentos sí podían trabajar. Entonces nosotros sacamos pues todo el papeleo, los presentamos y empezamos a trabajar en la planta y a distribuir en los supermercados, en las tiendas. Y fue, aunque sabemos que para muchas personas fue difícil, para nosotros fue en parte una oportunidad, porque éramos de las pocas empresas que podíamos ejecutar nuestra labor. Fue un reto. Literalmente las personas dormían en la planta para conservar esa integridad del equipo, que ninguno se fuera a enfermar y limitar al máximo que lo que nosotros consideramos nuestra familia se nos fueran a enfermar. Entonces, gracias a Dios ninguno se enfermó, todos resultaron pues con una salud muy buena y logramos salir con vida de ese momento tan difícil para todo el mundo y logramos también sacar adelante la empresa. La mayor enseñanza fue compartir en equipo. O sea, cuando esa situación tan difícil y que literalmente le dicen a uno, venga, no se junte con personas, entonces uno volver otra vez como a coger confianza en el tacto, en trabajar juntos y esa unión fue lo más bonito de esa experiencia, esa integración del equipo. El acompañamiento que se dio entre ellos, la familiaridad, ese respeto, porque no es lo mismo trabajar en un escritorio a dormir, bañar, comer, tocar, Todos, ya que ya la comida, la todo comida para que ti. les llevaba, todo para que ellos no salieran. Nosotros éramos los que íbamos a mercar por ellos. Entonces nos poníamos, le dejamos todo ahí, todo esterilizado y chao. Pero de El verdad que cuidado de ellos, de estar pendiente de ellos era duro, pues. Uno trataba de no mm, interferir. interferir mucho y de no crearle mucho pánico para que ellos pudieran
Confianza. esta confianza y de que pudiera todas las personas confiar en la Gracias otra a Dios, persona. ni ninguno de los miembros de la empresa, ni familiares cercanos, tuvimos la pesadilla de una pérdida por el COVID. No, gracias a Dios, no. Es muy difícil sacar una empresa adelante, tiene muchísimos retos y, y bueno, y uno quisiera tener las respuestas y esa certeza para todo, pero es complejo. Pero lo importante es actuar independientemente de la presión y salir adelante y confiar en las decisiones. Algunas veces se va a fallar, otras veces se va a acertar, pero la idea es siempre seguir, aceptar el error, corregir y salir, avanzar. La limitante más compleja es comunicar a las personas que tenemos un gran producto y que realmente nosotros trabajamos es para dar lo mejor. O sea, el propósito de nosotros es siempre dar lo mejor de nosotros a las personas. Y generar bienestar. El sabor, que siempre sea cremoso y que la persona se lleve un buen recuerdo de la experiencia con Color Brick. Aunque no son exactamente pues de la calidad, es lo que nosotros como empresarios pensamos en el consumidor, que tengan esos tres pilares. El reto más grande es que tú tienes que trabajar 24/7 y no 8 horas, sino 24/7. Yo creo que hasta en los sueños uno está haciendo lo que debe de hacer al otro día. Y es difícil, pero es satisfactorio. La presión y el trabajo son extenuantes, pero ver que crece algo y que tú aportas algo a la sociedad se recompensa, es la forma de retribución. El error es pensar que todo está bien, porque cuando pensamos que todo está bien, nos relajamos y nos confiamos, y es cuando el mercado nos da la verdadera enseñanza de que realmente tienes que estar 24/7 comprometido para que las cosas salgan bien. Es casi que trabajar en una empresa y crear empresa debe ser un trabajo obsesivo, literalmente. Y es la única forma que nosotros hemos visto que da frutos ese arbolito que sembramos hace 13, 14 años. Eso es relajarse. Ese es el peor error. La métrica financiera va a ser el EBITDA. Ese hay que cuidarlo como si fuera el mayor tesoro. Pero independientemente de los números, eh, es esa iniciativa y que nunca se pierda esa emoción por trabajar, esa, esa pasión, ese disfrute al cansancio, a las sonrisas, a las lágrimas, a todo. Todo lo que pueda pasar dentro de ese camino del héroe, disfrutárselo. Y esa es la mayor métrica que hay, esa satisfacción que tú tienes independientemente si vas a disfrutar o si estás en un momento difícil.
a ver cómo lo veo dentro de 10 años. Será una empresa que va a ser internacional, que ya ha cubierto el mercado nacional y que con esa proyección internacional conquistará el mundo. Yo digo que ahí está dentro de 10 años Colurbic. Esperamos que ese sea la Ese meta, sueño. el sueño que tenemos. Pues en manos de Juan, y lo veo de verdad como dice Añito a nivel global. Ellos han tenido la oportunidad de llevarlo a otros países, pero no en cantidades, sino muestras. Y lo mismo, se repite la misma historia. Exquisito, fabuloso, mejor que este producto pocos, así. Sí, el sueño es ese, es expandirnos, crear mucho empleo, transmitirles a la gente que nos acompaña en este proceso de que así haya momentos difíciles cuando se trabaja desde el amor, esas lágrimas se convierten en alegría y satisfacción. A su versión de hoy es que confíe en el proceso. Si de 8 años que uno casi no tiene noción de las cosas, uno pudo percibir algo, entonces hoy día, como te decía antes, con tantas dificultades y tanta lucha, es confiar en el proceso y confiar en sí mismo. Igual que va a ser igual de duro, que nada va a cambiar, que la vida va a ser igual, pero que confíe en el proceso y confíe en sí mismo. Debe de ser internacional y queremos que las demás personas tengan ese privilegio de darse un gusto en la vida de un producto hecho con amor. El legado para nuestras futuras generaciones, a lo que hemos vivido nosotros ya, una parte ya, yo creo que estamos en una parte ya avanzada de edad, Jaimito y yo, es trabajar con honestidad. Eso, lo que tú siembras en terreno fértil, se reproduce. Y cuando tú trabajas desde el amor, todo eso se manifiesta. El universo se encarga de retribuirte a ti, por muy difícil que estén las circunstancias. Para mí eso es clave, sembrar y dar ejemplo. También el ejemplo es clave. Si yo le voy a enseñar a mis hijos a ser honestos, si yo bien necia, por decirlo así, no, da ejemplo, de eso todo se recoge, todo lo que tú siembras en terreno fértil lo recoges. Yo digo que uno de los legados que uno deja es la honestidad, el respeto por los demás, el respeto por la gente y que eso se replique en En el el trabajo ámbito que laboral, estamos haciendo esta labor. La idea es nunca renunciar. Una de las cosas que uno debe optar es no estresarse demasiado, porque estresarse también implica eh, no obrar muchas veces como debe ser. Entonces, ser muy equilibrado y, y esa parte para todos es importante, que aceptemos la responsabilidad que tenemos y, y la sepamos llevar. Para mí el legado más bonito que se puede dejar es que cuando yo ya no esté en este mundo, la empresa
siga generando valor. No tanto, pues, in- independientemente del valor monetario, valor a las personas, que siga ese ADN, esa raíz que creció, los valores que estamos comentando, que se transmitan de generación en generación y esperamos que la empresa siga su camino, más allá de las personas. No, nosotros no somos la empresa. Para nosotros la empresa es el servir que va más allá de nosotros.